¿Alguna vez has sentido esa sensación de estar viviendo en piloto automático? Ya sabes, como si estuvieras interpretando un papel en una serie o una película que ni siquiera tú has elegido. Pues bienvenidos a un nuevo caso, porque hoy vamos a investigar algo que nos afecta a todos, el misterioso caso de la autenticidad perdida. Cada uno de nosotros nace con unas gafas especiales para ver el mundo. No hablo de estas gafas, hablo de los filtros mentales y emocionales únicos que hacen que tú veas la vida de una manera completamente diferente a como lo puede hacer tu madre, tu primo o tu abuelo. La parte crucial de nuestra historia. Hay 3 decisiones que están moldeando tu vida ahora mismo, quieras o no. Todo el día pensando en lo que pasó, en lo que podría pasar o en lo que está pasando ahora mismo. Porque mira, las circunstancias son las que son, pero el significado, eso lo pones tú. 2. La historia que te cuentas sobre lo que te pasa. Como cuando pierdes un trabajo o suspendes un examen. ¿Es el final del mundo o es una señal de que necesitabas cambiar algo? Por ejemplo, tu forma de estudiar o cambiar a tu jefe. Y 3. ¿Cómo reaccionas? ¿Reaccionas desde el miedo y el por si acaso o desde lo que realmente quieres? Es como esta cebolla detective dentro. Tu verdadera esencia está aquí dentro. Pero está cubierta por capas y capas de heridas emocionales que todos tenemos de serie desde pequeñitos. Y otras las vamos creando a través de las experiencias. Y viene lo más fascinante. Cada personalidad viene con su propio pack de heridas de nacimiento. Si eres un enatipo número 1, vienes con esa sensación de que no eres suficiente. Terminas siendo pues el perfeccionista del grupo. Y te preguntarás, ¿soy yo? Los enatipos número 2, en cambio, vienen con una herida de sensación de abandono. Por lo tanto, se convierten en los dadores de amor incondicional. Bueno, condicional. Muy condicional. Es el problema, que se olvidan de recibirlo. Están dando y se olvidan de recibirlo. En cambio, el enatipo número 3 trae una herida un poquito más relacionada con la valía, el menosprecio. No se sienten merecedores de amor. ¿Y cómo lo suplen? Pues con una estrategia muy sencilla. Lo que hacen es, voy a ser el mejor en todo, el más competitivo, voy a lograr cosas. No sé si te funciona, pero a mí no. Así que buscan constantemente el éxito y el logro y ser el mejor en todo, siempre. ¿Y qué es lo que buscan? Pues el éxito constantemente. El 4 siente una herida profunda de rechazo. Buscan la originalidad, la creatividad, ser únicos y especiales. Pasamos a los enatipos más mentales, el 5, el 6 y el 7. ¿Qué le pasa al enatipo número 5? Su herida es que llega con una carga de sentirse incapaz. Y lo que hace es buscar conocimiento y ese vacío que sienten pues lo llenan con conocimientos. Sin fin. Los enatipos 6, que también son mentales, está relacionada también con el miedo, pero esta vez su herida es una sensación de desconfianza con el mundo en general. ¿Qué les pasa? Pues que se hacen hipervigilantes, desconfiados, asustadizos. Los enatipos 7, también son mentales, tienen ese miedito, esa sensación y esa herida de inicio, está más relacionada con una sensación de insatisfacción constante. ¿Por qué? Porque su herida está más relacionada con ese mismo vacío. ¿Qué sucede con estos? Pues que lo llenan con experiencias, con estar ocupado, con no perderse absolutamente nada. Ahora entran los del presente. Los viscerales tienen otra herida totalmente diferente, de sentirse vulnerables. El 8, como ven visceral, su herida de nacimiento es esa sensación de sentirse vulnerable. ¿Y cómo lo cubren? Pues con una estrategia. Quiero ser fuerte, demostrar mi poder para que así no me pisoteen. Y así, de esta manera, lo que suplen es esa heridita que traen de yo soy débil. Y finalmente, los 9. Los 9 también son viscerales, pero tienen otra estrategia. ¿Por qué? Porque su herida viene de evitar todo conflicto. Bueno, y lo más loco de todo esto es que estas heridas que vienen de inicio en cada personalidad, lo que hacen es que te formes una especie de personaje, de máscara, que no eres tú, eliminando nuestra auténtica personalidad, evitando mostrar nuestra propia esencia. Como los disfraces de carnaval que te pones, pero durante todo el año. ¿Este disfraz para qué nos sirve? Pues para protegernos, para intentar cubrir esa sensación insuficientes, que no tenemos valor, que no tenemos seguridad. Por ejemplo, yo me convertí en una persona súper ocupada, haciendo planes sin fin, ¿y sabes por qué? Porque en el fondo había un vacío en mí que no sabía cómo llenarlo. Y mi personalidad me empujaba a llenarlo de esta manera. La estrategia inconsciente era espectacular, es lo que creía yo. ¿Es mal? No hay problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sentirnos ocupados, vamos a irnos de vacaciones, vamos a cambiarnos de país, vamos a cambiarnos de casa, vamos a cambiarnos de pelo. Que eso no funcionaba, ya te lo digo yo. Para no sentir ese vacío, esa sensación de pérdida, de insatisfacción constante y sonante. Como si me estuviera perdiendo algo. Y como todo esto no funcionaba. ¡Sorpresa! ¿Qué pasaba? Pues que yo tenía un patrón de cada 2 años cambio. Me estoy aburriendo. Esto no funciona, no me siento bien. Vamos a otra cosa. A ver si en el siguiente destino, en el siguiente hobby, en el siguiente proyecto, pues me encuentro bien. Dudas y me iba al otro extremo. Es decir, me iba a la parte de mi 1, porque si no te das cuenta yo soy un 7. Pues me iba al otro extremo.
a la crítica, a la queja, a todo qué asco, nada funciona, vaya mierda, estoy depresivo. Me volvía súper crítica y súper exigente conmigo y con todo el mundo. Tú no te libras tampoco. Regañándome a mí misma o a todo el mundo, iba a encontrar esa satisfacción que tanto buscaba. Menudo planazo. Así, montón de tiempo. Y como puedes deducir, el resultado era que me sentía más frustrada, más cabreada, más insatisfecha, más agotada y llena de culpa y de vergüenza. Y lo más irónico es que todo este movimiento, todos estos cambios, todo este andar, avanzar, correr, hacer cosas, andar mucho movimiento, pero en realidad mirar atrás digo, pues es que no estoy avanzando. Yo me siento estancada, me siento que no avanzo, que esto no funciona. La realidad es que mi niña interior, mi niña pequeña, en realidad no necesitaba más planes, más proyectos, más acciones, más aventuras. Lo único que necesitaba era parar, disfrutar del momento y ser un poquito más agradecida. Bueno, en realidad lo único que necesitaba era permiso para ser, estar y sentir. Pero no te preocupes, que hay esperanza. Conocí el eneagrama, o sea, es que fue como acabo de entender toda mi vida. A esta herramienta lo que conseguí fue tener claridad de lo que me estaba pasando. O sea, yo cuando descubrí que mi tipo de personalidad era un eneatipo 7, dije, ostras, mi vida cambió. ¿Cuál era el origen de mi insatisfacción? ¿Y por qué tenía esa necesidad constante de ir cambiando de cosas y no terminar absolutamente nada? Así que descubrí cuáles eran mis talentos, pero también cómo eran mis sabotajes, cómo tenía la tendencia yo de sabotearme. Quiero compartir contigo esta herramienta que tanto me ha ayudado para que tú puedas darle luz a esos patrones inconscientes que te están bloqueando constantemente y a la vez descubrir cuáles son tus talentos, porque toda personalidad tiene un talento oculto mínimo uno, pero si los descubres y los potencias, tu vida posiblemente te cobrará otro sentido. El eneagrama para mí es como un mapa del tesoro. Además de ayudarte a descubrir tus talentos, muestra las heridas, los miedos, los deseos, los patrones, los giros, los sabotajes, las estrategias, sobre todo el camino para salir de todas estas rayaduras de cabeza que nos metemos constantemente. Depende de tu personalidad, pues te vas a rayar con una cosa o te vas a rayar con otra. Te lo digo por experiencia, conocer tu tipo de personalidad, el primer paso, recuperar esa ilusión, ese entusiasmo y el propósito que parecían que estaban perdidos o por ahí ocultos. Y esto me lleva a contarte algo especial. El otro día, mientras estaba regando las plantas de mi jardín, me di cuenta que cada planta era diferente. Fue una gran revelación. ¿Y si cada flor fuera como un tipo de personalidad? Imagina por un momento que tu esencia, esa que estás buscando, está en un jardín mágico. Un jardín donde cada flor, cada personalidad, tiene un superpoder oculto. ¿Te suena raro? Pues espera que aún se va a poner más interesante. Es la historia de un jardín extraordinario, donde cada flor guarda un secreto muy especial. Un jardín donde conviven muchas plantas y diferentes. Y donde, por ejemplo, las rosas no son solo perfectas. Donde los girasoles no solo siguen al sol. Los cactus no solo tienen espinas. El jardín de las flores. Había una vez un jardín extraordinario, un lugar único donde cada flor tenía un propósito especial. Este jardín era un reflejo de la vida misma, lleno de colores, aromas, texturas, que juntos creaban una armonía perfecta. A primera vista, todas parecían distintas, incluso hasta contradictorias, pero pronto descubrirás que cada una tenía un rol determinado y esencial en el equilibrio del jardín. En el centro del jardín fluía un río de agua cristalina. Era un símbolo de la energía vital que conectaba todas las flores. Su río nutría todas las raíces, les daba fuerza para florecer y las mantenía unidas en un ciclo constante de crecimiento y de transformación. Pero a veces los sedimentos y las sombras nublaban el jardín y las aguas del río, causando confusión y bloqueando su flujo. Era entonces cuando las flores empezaban a marchitarse, olvidándose de su esencia y de sus talentos. El propósito de las flores. Cada flor del jardín, ya te he dicho que era única y representaba una forma de ver, de sentir y de actuar dentro del jardín. Había 9 tipos de flores, cada una con su propia belleza y desafío. Estas flores no competían entre sí, al contrario, se complementaban para formar un ecosistema armonioso. Sin una de ellas, el jardín estaría incompleto. Así que vamos a hablar de las flores y de sus dones. En este jardín estaba la rosa perfecta. ¿Dónde coño estoy? Dentro del jardín era la flor del orden. Con pétalos simétricos y fragancia impecable, la rosa busca la perfección, pero su mayor don no es la perfección, sino su capacidad para inspirar orden y justicia. Cuando deja de lado toda su rigidez, florece en gracia y en equilibrio. Una flor impecable, siempre buscando la perfección en su forma. Su don es traer estructura y mejorar el jardín, cuidando que todo funcione como debería.
A veces se frustra porque las cosas no son suficientemente perfectas, pero cuando se conecta con el río, su energía transformadora irradia el equilibrio. El girasol generoso es la flor del cuidado en este jardín. Siempre buscando al sol, el girasol gira para iluminar a los demás. Su talento es la empatía y la conexión, pero solo cuando se nutre primero a sí mismo puede brillar con plenitud. Esta flor vibra con amor y empatía, siempre inclinándose hacia las demás para ofrecer apoyo. Su aroma era cálido y envolvente, pero en ocasiones se pierde en dar tanto, olvidándose de nutrirse a sí misma. Cuando recuerda que el río también la alimenta a ella, florece con una generosidad auténtica. En este jardín tenemos a la orquídea ambiciosa, que sería la flor del esplendor en este jardín. Elegante y admirada, la orquídea prospera en la búsqueda del éxito. Su verdadero poder está en mostrar su autenticidad, dejando de lado la necesidad de validación externa. Resplandeciente y magnética, esta flor captura la atención de todos. Su don es inspirar y motivar, dando así el potencial que cada flor puede alcanzar. Sin embargo, a veces se agota al esforzarse demasiado por destacar. Y al dejar que el río fluya sin presión, su brillo se volverá natural y auténtico. La flor de loto, que sería la flor del alma en este jardín. Hablando del barro, la flor de loto simboliza profundidad y transformación. Su don está en crear belleza y significado, incluso en las circunstancias más difíciles. Es una flor profundamente única, con colores y formas que cambian con cada estación. Su don es mostrar la belleza en lo diferente y en lo imperfecto. A menudo siente que no encaja en el jardín, pero cuando se abre al río descubre que su singularidad es su mayor fortaleza. Tenemos el cactus en este jardín. Cactus sabio. Es la flor del conocimiento. Dado y autosuficiente, el cactus acumula recursos para sobrevivir en el desierto. Su fortaleza es la sabiduría, pero florece cuando comparte su conocimiento con los demás. Es discreto y reservado. Esta flor esconde un vasto tesoro de sabiduría en sus pétalos. Su don es observar y comprender los misterios de este jardín, aunque a veces se aísla por miedo a ser invadida. Cuando confía en el río, comparte su conocimiento y hace florecer a las demás. La enredadera protectora, la flor del escudo. Aferrada a estructuras sólidas, la enredadera busca seguridad. Cuando confía en sí misma, se convierte en un pilar de apoyo para quienes la rodean. Siempre está alerta, esta flor cuida que el jardín esté a salvo. Su don es la lealtad y la protección, pero sus dudas pueden nublar su belleza. Cuando confía en el río y en las otras flores, su fuerza protectora se vuelve serena y estable. Pasamos a la dalia, la flor del entusiasmo. Vívida y expansiva, la dalia trae alegría al jardín. Su talento está en encontrar posibilidades, pero crece más cuando aprende a quedarse en un solo lugar y profundizar. Brillante y expansiva, esta flor irradiaba energía y alegría por todos los lugares. Su don es demostrar las posibilidades infinitas del jardín. Sin embargo, su deseo de explorar todo a la vez puede dejarla dispersa. Al conectar con el río, recuerda el equilibrio para disfrutar tanto del viaje como del destino. La flor de la fortaleza, el roble fuerte. Imponente y protector, el roble lidera con fuerza. Su mayor regalo es su capacidad para usar su poder de manera compasiva y constructiva. Una flor poderosa con raíces profundas que le da firmeza. Su don es liderar y proteger a los más frágiles, pero su intensidad podría parecer abrumadora. Al dejar que el río suavice su fuerza, se convierte en un refugio para las demás. Ahora la flor de la paz. Con un aroma calmante, la lavanda trae armonía al jardín. Su don es la mediación, pero florece más cuando toma decisiones desde su propia voz. Una flor serena y armoniosa que une a todas las demás con su calma. Su don es traer equilibrio al jardín. Sin embargo, su miedo al conflicto a veces le hace invisibilizarse. Cuando se conecta al río, encuentra su voz y muestra su verdadera grandeza. ¿Y qué simboliza el río? El río representa la conexión entre las flores. Recordatorio de que todas las flores tienen ya lo que necesitan para florecer. A veces las aguas se bloquean con sedimentos de miedo, inseguridad y falsas creencias. Estas sombras impiden que las flores se nutran plenamente, llevándolas a actuar desde sus heridas en lugar de desde sus dones. Cuando las flores recuerdan que el río siempre está allí para nutrirlas y acompañarlas, pueden por fin liberarse de esos bloqueos, sanar y reconectar con su propia autenticidad y esencia. ¿Cuál sería el mensaje? El jardín nos enseña que todos somos diferentes, pero a la vez igualmente valiosos. Cada uno tiene un don único que ofrecer al mundo.
Al reconocer nuestras heridas, nutrir nuestras raíces y confiar en el flujo del río, podremos florecer plenamente y contribuir al equilibrio del gran jardín de la vida. Así que conocer tu enatipo sería como conocer qué flor eres dentro de este jardín. Te muestra tus talentos y cómo usarlos para recuperar tu autenticidad. Bueno, detective, yo creo que ya te has dado cuenta que recuperar tu autenticidad no es un destino, es un viaje. Hoy hemos desenterrado algunas pistas importantes de los talentos de estas flores, pero el caso no está cerrado. En el próximo episodio investigaremos a los sabotadores que intentan mantenernos alejados de nuestra propia esencia. Mientras tanto, te invito a que te descargues el test y averigües qué clase de flor eres en este jardín. Y así puedes reflexionar sobre tus talentos, esos que pueden llegar a transformar tu vida. Recuerda, tu esencia no está perdida, solo está escondida entre capas de miedos y expectativas. Nos vemos en el próximo caso.